Para estudiar la elipse, ya sabemos, probablemente ustedes saben de sus conocimientos de nivel secundario que tiene una forma ovalada, es algo así, ¿verdad? Y su definición básica va a venir acerca de que todos los puntos que están en la elipse tienen la característica de que su distancia a dos puntos fijos que llamamos los focos, que son estos que están acá, estos son los dos focos de la elipse, foco 1 y foco 2, acá está el punto sobre la elipse, la distancia a esos dos puntos se mantiene constante. Entonces distancia del punto al foco 1 más distancia del punto al foco 2 se mantienen constantes. Debido a que yo ya sé cómo va a quedar la ecuación, yo le voy a poner un nombre bonito, le voy a poner 2a. Para simplificar la deducción de la ecuación de la elipse, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar un punto acá en el origen y vamos a colocar aquí a una distancia c del origen para ambos lados los focos. Entonces las coordenadas de los focos en este caso serían menos c, 0 y c, 0. Y acá está mi punto tiene coordenadas x, y. Y entonces vamos a escribir las ecuaciones y a partir de ahí vamos a deducir una forma un poco más agradable de cómo escribir esto. Muy bien, entonces distancia de punto a foco 1. Foco 1 va a ser este y este va a ser foco 2. Entonces distancia de punto a foco 1, raíz cuadrada de la diferencia en las coordenadas x, x menos c al cuadrado. Diferencia de las coordenadas y cuadrado nada más porque sería y menos 0. Más raíz cuadrada de diferencia en las coordenadas x, como tenemos menos c, entonces sería más c, más diferencia de las coordenadas y, que va a ser solamente y esto va a ser igual a 2a. Y entonces ahora voy a restar como debía haberlo hecho la primera vez correctamente. Y entonces tengo raíz cuadrada de x menos c cuadrado más y cuadrado es igual a 2a menos la raíz de x más c cuadrado más y cuadrado. Tenemos acá. Y ahora vamos a elevar ambos lados de esta ecuación al cuadrado. Y al elevar al cuadrado perdemos esta raíz cuadrada y podemos expandir el binomio que tenemos ahí. Tendríamos x cuadrado menos 2c por x más c cuadrado más y cuadrado. Del otro lado tendríamos primer elemento al cuadrado, ahí tenemos 4a cuadrado, menos 2 veces 2a, eso serían 4a, por la raíz cuadrada de x más c cuadrado, más y cuadrado, más este segundo término al cuadrado, pierde la raíz cuadrada y lo vamos a expandir de una vez para obtener x cuadrado más 2c por x más c cuadrado más y cuadrado. Y acá hay una serie de términos que podemos restar, por ejemplo este x cuadrado, este c cuadrado, este y cuadrado. Y entonces se reduce nuestra expresión, vamos a sumar estos términos que están acá. Vamos a sumar 2cx y vamos a restar este. Y entonces al hacer eso vamos a tener 4a raíz cuadrada de x más c cuadrado más y cuadrado. Y eso va a ser igual. Acá tendríamos 4a cuadrado más, al tener este 2c y acá 2c, x, entonces tendríamos 4c por x. Acá en ambos lados tenemos un factor común 4, de forma que esta ecuación se reduce un poquito más a raíz cuadrada de x más c cuadrado más y cuadrado. Y esto va a ser igual a cuadrado más c por x. Y finalmente acá vamos a elevar al cuadrado toda la ecuación. Elevamos al cuadrado y acá tendríamos a cuadrado. Multiplicando a, voy a expandir toda esta expresión. Como está con raíz cuadrada y la acabo de elevar al cuadrado y lo de adentro es positivo,
se elimina la raíz cuadrada y voy a obtener x cuadrado más 2c por x más c cuadrado más y cuadrado. Todo esto por a cuadrado. Del otro lado tenemos el primer término al cuadrado, que sería a la cuarta, más 2 veces el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. De acá vamos a deducir finalmente la forma que va a tener. Primero aplicamos distributividad y entonces tenemos a cuadrado x cuadrado 2a cuadrado c por x más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado igual a la cuarta más 2a cuadrado c por x más c cuadrado x cuadrado. Acá vamos a tener un par de elementos que se van a eliminar. Tenemos el 2a cuadrado cx, 2a cuadrado cx. Y entonces vamos a optar por dejar este término que está acá, lo vamos a pasar o vamos a restar este término y vamos a restar este término también. Entonces, al restarlos tendríamos a cuadrado menos c cuadrado por x cuadrado. Nos vamos a quedar con este a cuadrado y cuadrado. Vamos a tener ahora a la cuarta menos a cuadrado c cuadrado y eso es a cuadrado factor común de a cuadrado menos c cuadrado. Si nosotros dividimos o multiplicamos por 1 sobre a cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado, así, toda la ecuación, vamos a ver el lado izquierdo. Acá se cancela un a cuadrado c cuadrado, de forma que tenemos x cuadrado sobre a cuadrado. Más, y acá ahora tendríamos un a cuadrado sobre a cuadrado c cuadrado. Eso que está ahí va a cancelarse el a cuadrado y solo nos va a quedar un y cuadrado sobre, yo voy a poner b cuadrado para tener un nombre más bonito. Entonces acá deducimos que este b cuadrado del que yo hablo es a cuadrado menos c cuadrado. Acá esto, al ser lo mismo que a cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado, esto nos queda 1. Y esta va a ser la forma básica para nuestra elipse. La ecuación de la elipse va a tener esta forma básica. Esta va a ser la ecuación canónica. Por supuesto que en este caso yo he elegido una serie grande de simplificaciones, pero vamos a aplicar el truco de la trasladación para poder moverla. Acá vamos a tener un objeto que vamos a llamar el centro. Ahí está el centro. El centro va a tener coordenadas, en este caso 0 y 0. A una distancia c del centro vamos a tener los focos. A una distancia c del centro, los focos. A una distancia a de los focos van a aparecer elementos nuevos que se llaman vértices. Acá. Y a una distancia b del centro en dirección del eje y vamos a tener que van a aparecer dos elementos nuevos que también son vértices, pero en nuestra terminología los vamos a llamar covértices. Y entonces va a tener esta forma ovalada la elipse, una forma mucho más redonda, ¿verdad? No tan torcida como esta. Vamos a hablar de un elemento que vamos a estar estudiando de la elipse que se llama la excentricidad. La excentricidad la vamos a definir como c partido a, una proporción entre la distancia que tiene del centro a los focos y la distancia que tiene del centro a los vértices. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video.